Hola gente linda de Casa de Restauración, les habla nuevamente José Arce, estamos en Como Cartas Leídas, ya el número 29, vidas en Cristo vividas como cartas leídas por todo el mundo, eso somos nosotros, los hijos de Dios. ¿Cómo comunicamos la vida de Cristo al mundo que nos rodea? Dijimos, viviendo una vida sustentada en la verdad, que comunica verdad, y en segundo lugar, viviendo una vida que da respuesta a esa verdad, que es la gratitud. Estamos leyendo Colosenses capítulo 1, verso 1 al 8, y acá estamos hablando sobre nuestra razón de gratitud, la cual es el Evangelio de Dios y sus características. Estamos analizando un poquito y dijimos que comienza con fe en Cristo, produce amor de Dios, da esperanza futura, es para todo el mundo y en quinto lugar estamos viendo que produce fruto. Nuestro pasaje base dice la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6. En la versión de la Reina Valera 1960. El tema que estamos considerando es que el Evangelio creído lleva fruto y crece también en ustedes. Ahora hablemos un poco sobre la primera parte de nuestro corte, lleva fruto. El fruto de las personas que vienen al conocimiento de la gloria de Dios. Básicamente conocemos esta idea con el nombre popular de evangelismo o ganar almas para Dios. Notemos lo que es natural en las personas que creen el Evangelio y que son transformadas por el poder de ese Evangelio. Leamos, por ejemplo, el primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses y vamos a notar muchas cosas similares que estamos considerando en nuestras breves exposiciones de esta primera parte de Colosenses. Dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, Pablo y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues, a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron, arrepentimiento, de los ídolos, toda cosa que ocupa el lugar de Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, servir el estilo de vida a Dios vivo, a Dios verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente de la Biblia.
Esto fue reconocido por ciertos autores como cristianismo contagioso, porque el verdadero cristianismo es naturalmente contagioso. No se puede mantener oculta la luz en la oscuridad del mundo. No se puede ocultar el amor genuino, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Esto es, no podemos ocultar que somos árboles de justicia, no podemos ocultar el fruto del Espíritu Santo. Tarde o temprano se empieza a manifestar el fruto de que Dios habita en una persona. No podemos ocultar, en definitiva, la gloria de Dios en los hijos de Dios. Notemos la mejor manera de predicar el Evangelio. Dice nuestro texto que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado ha llegado a ser ejemplo para toda la iglesia de Grecia, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciando, partiendo de ustedes, a gente de todas partes, y a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que tienen ustedes en Dios. No hace falta ni siquiera mención, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que les dieron los apóstoles y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al único Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida del cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos, quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Más que con palabras y buenos discursos verbales, una vida transformada por el poder del Evangelio habla más que los mejores evangelistas de todo el mundo. Dice Pablo en otra carta que las personas que son contagiadas con el Evangelio de Dios son un especial fruto de una ofrenda para Dios. Primera carta de Corintios 16:15 dice: ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos, primicias en la versión Reina Valera, que significa una ofrenda de los primeros frutos de una gran cosecha de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos, la versión de la Biblia de las Américas. ¿Cómo es entonces? Ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, los primeros frutos, y que se han dedicado al servicio de los santos. En palabras de Jesús, explicó Jesús a sus discípulos: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses en la siembra y la cosecha, entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Como dice Jesús, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna, la vida de Dios. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Juan capítulo 4, verso 34 al 38 en la Nueva Traducción Viviente. Las personas que reciben el mensaje del Evangelio y que son transformadas por el poder de ese Evangelio son consideradas frutos para Dios. No son los simples oyentes que oyeron el Evangelio pero no fueron movidos por Dios al arrepentimiento. Son las personas que, expuestas a la palabra de verdad del Evangelio, fueron confrontados con la riqueza de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios y fueron alumbrados para que entiendan que su benignidad los guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2:4, versión Reina Valera. Estos son los frutos. Dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día de la venida del Señor: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé:
jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. La Biblia es americana. La ilustración clásica de lo que sucede cuando se anuncia el Evangelio por medio de la palabra verdadera o por medio de una vida verdadera que expresa al Dios vivo en la tierra se encuentra en la palabra del sembrador. Sembrador es Cristo, la semilla es la palabra. Sin embargo, el terreno, la tierra es donde Cristo siembra su palabra. Esto es el corazón del ser humano. El terreno, entonces, es el corazón del ser humano. No todos los que son expuestos a las verdades del Evangelio son fruto para Dios, sino solo aquellos donde la semilla produce su fruto. Lamentablemente, el terreno nada puede hacer por sí mismo para permitir que la palabra del sembrador lo transforme en tierra fértil. La tierra es de Dios y Él determinó de antemano qué tipo de tierra habrá en cada región de su tierra. A esto se le suele llamar elección y predestinación, una doctrina que también pertenece al Evangelio de Dios. Y para corroborar esto, notemos la verdad de Dios que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todos y a cada uno de los seres humanos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida de Dios está disponible para todo el mundo al cual Dios amó. Sin embargo, debemos dejar en claro que el Creador no dispuso que personas se perderán, solo decidió elegir a quien quiere volverlo a su gloria. Si fuera por nosotros, humanos, nunca elegiríamos a Dios de ninguna manera. 4000 años de historias demostraron eso. Que no elegimos a Dios naturalmente. Y aún notamos que, pese a todo lo que Dios hizo por el ser humano para volverlo a su bien, este ser humano huye continuamente del bien de Dios. Recordemos, nadie merecía volver a la gloria de Dios. Sin embargo, Dios quiso que alguno volviéramos a su gloria y a vivir para siempre en su gloria, para su gloria. Y haber sido elegidos por Dios, predestinados a ser conforme a la imagen de Cristo, haber sido buscados por Dios y arrastrados a Cristo en el llamamiento para ser despertados a la verdad de la gloria de Dios, declarados justos para vivir para la gloria de Dios eternamente, no es de ninguna manera mérito del ser humano. Y esto es en lo absoluto. Si Dios no nos hubiera salvado, hubiéramos perecido eternamente. Esto es un gran motivo extraordinario para dar gracias a Dios, el único que puede salvar al ser humano. Casa de Restauración, nos estamos viendo en la próxima entrega, si el Señor así lo permite. Que pasen linda jornada.